Sigue la lectura de la justificación de la sentencia adoptada hoy tras un largo juicio contra Ramón González Daer y su hijo. El fallo se dio por unanimidad, decían, y estamos esperando esta decisión unánime. Sí, ¿dónde enfoca Santi? Efectivamente, escuchamos todavía los argumentos de la jueza Claudia Cricioni, quien es presidenta del tribunal y sigue hablando en este momento. A un enriquecimiento ilícito de particulares, que en verdad ni es punible. Entonces, por eso es justamente que el tribunal, dentro, vuelvo a decir, de lo que es su obligación, de lo que es el objeto de juicio y de lo que tiene que determinar en cuanto a, en relación a los medios de prueba que han sido producidas, ha establecido justamente el nexo causal que hay entre el hecho precedente y el objeto material del lavado de dinero. Entonces, habiendo establecido esto, voy a hablar de la sanción y de la determinación de la sanción. Conforme a lo que dispone el artículo 70, que establece las bases para la pena unitaria a ser impuesta en el caso de la violación de varias leyes penales, el tribunal considera que el marco penal que es aplicable al señor Ramón González es de 5 días multas hasta 15 años de pena privativa de libertad. No es 6 meses, tienen que tener cuidado aquí. En los 3 tipos legales se establece un mínimo de 5 días multa. La pena de multa también es temporal, no es otra cosa. El marco penal surge entonces de la disposición que tiene prevista el tipo penal más grave. En este caso son 10 años por el agravante al que se le adiciona la mitad, y de ahí surge el 15. Hay una interpretación de un tribunal que considera que no se puede tomar la agravante en caso de concurso, y entonces dice que aquí sería 7,5 la pena. Pero solamente lo explico de manera clara. No hay una sola letra del 70 que abone esta teoría. En ningún lado dice tipo base, dice marco penal. Y lo siguiente, la interpretación de este tribunal de apelación tendría como consecuencia lo siguiente. En la violación de una ley penal tendrías el marco que, con la circunstancia agravante de haberlo hecho comercialmente y a través de cheques, tendrías un marco penal de 10 años. Y en la violación de 155 leyes penales tendrías un marco penal de 7,5 años. Esto, señores, no es racional, de ninguna manera. Entonces el tribunal sostiene que aquí el marco penal es 15 años. Me olvidé y no expliqué la cuestión de la comercialmente. Actuar comercialmente lo define el código. ¿Qué significa actuar comercialmente? Actuar comercialmente significa, conforme a lo que establece el 14, el actuar con el propósito de crear para sí, mediante la realización reiterada de hechos punibles, una fuente de ingresos no meramente transitoria. Ha quedado probado en juicio que la fuente de ingresos que provenía justamente de los préstamos de ninguna manera era meramente transitoria. En ese sentido, entonces, eso sí me había olvidado del análisis, esto también ha sido establecido y por eso se da la circunstancia agravante de actuar comercialmente, y también la agravante de a través de cheque, y esto ha sido probado como lo he explicado con los cheques. Bien, entonces el marco penal de 15 años, tomando en cuenta el más grave de usura al que se le suma la mitad, entonces sale 15, y entonces tendríamos 3 hechos punibles que concurren tanto en concurso real, 156 veces y 155 veces, como en concurso ideal. Ideal se da la usura, el concurso ideal se da entre la usura y la declaración falsa. ¿Por qué? Porque la declaración falsa tenía como finalidad y fue utilizado como medio para obtener el beneficio patrimonial que proviene de la usura. En ese sentido, entonces explico, el tribunal hace esta explicación. Si bien el Código Penal paraguayo es el único en la región y en realidad en el mundo que no hace distingo entre concurso real e ideal, es la misma sanción. Pero hago esto sobre todo a los efectos de la cuestión procesal y el tema de cosa juzgada. Uno de los cuestionamientos de la defensa había sido que el hecho de que se traten otros hechos precedentes de usura tendría problema con la cosa juzgada. Realmente este tribunal no. En realidad, si se quiere volver a juzgar esto,
serían los otros tribunales los que tendrían ese inconveniente. Este tribunal no, porque esto nunca ha sido juzgado en ninguna parte. Bien, entonces, con relación a eso, nosotros vamos a explicar lo que el tribunal entiende aplicando los preceptos del 65 para la medición de la pena. En primer lugar, debo hacer notar lo que considera el tribunal la pena. De ninguna forma y bajo ninguna circunstancia puede superar el límite del grado de reproche. Podría llegar a bajar por cuestiones de prevención especial hasta donde el refensamiento de la norma lo permita. Y el marco penal, en realidad fijado por un legislador, tendría en cuenta el caso mínimo, el caso menos grave y una suposición de un caso más grave. En cuanto a lo que refirió la defensa con relación a la ventana de por qué ya tomamos el marco penal de 15, la sola existencia de 156 violaciones de la ley penal justifica esta apreciación por parte del tribunal. En relación entonces al señor Ramón González Daer, y teniendo en cuenta entonces los parámetros establecidos en el artículo 65 del Código Penal, el tribunal considera en cuanto a móviles y fines del autor. Bien, con realidad, justamente como aquí está en concurso ideal y esto no es elemento del tipo, entonces no hay doble valoración. ¿Cuál fue el móvil para la denuncia falsa? Cobrar lo que se había hecho prometer por la usura. Y esto, como no es elemento del tipo, lo valoramos en contra. Aquí se utilizó el sistema penal, además, para poder obtener un beneficio patrimonial que el tribunal considera absolutamente indebido. ¿Y por qué indebido? Porque el precedente de esto es un hecho antijurídico. Entonces, eso lo tomamos y lo valoramos en contra respecto a móviles y fines y respecto a la conducta de declaración falsa. Con relación a la conducta de usura, si bien el tipo legal no establece la intención de obtener un beneficio patrimonial y no establece en realidad un hecho punible de peligro, tampoco podría haber doble valoración si nosotros decimos, bueno, aquí hubo ánimo de lucro. No lo valoramos porque ya lo valoramos en el concurso ideal con la declaración falsa. Y entonces, en ese sentido, lo tomamos como agravante en la declaración falsa, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, 156 casos de 156 seres humanos. Con relación al lavado, finalmente aquí no tenemos más datos para poder establecer los móviles y fines del lavado en relación al señor Ramón González, pero sí en concurso ideal los móviles y fines que tienen que ver con haber usado justamente el sistema de justicia para cobrar un dinero que en realidad ni siquiera le correspondía. En cuanto a la forma de la realización del hecho y los medios empleados, sin constituir doble valoración, aquí tenemos que hacer notar precisamente lo que el tribunal ha establecido y ha dado por acreditado. El haber expresado falsamente hechos ante el Ministerio Público es la conducta típica, pero ahora ¿de qué forma se hizo? ¿Y en qué forma se hizo? En la forma que justamente hemos relatado y que ha sido probada con la lectura de las carpetas fiscales. ¿Cómo se hizo esto? Se planteaba urgimientos, se hacían notificaciones, se pedía privación de libertad, se lograba la privación de libertad y una vez lograda esta privación de libertad, ahí se realizaban acuerdos conciliatorios. Entonces la forma de realización que no se corresponde, vuelvo a decir, acá no hay doble valoración, pero sí hay una valoración absolutamente negativa y agravante respecto a cómo esto se llevó a cabo y cómo esto fue probado en juicios con la lectura de estas carpetas, y no solamente la lectura de las carpetas, sino la declaración de las personas que vinieron, y no solamente esto, los audios en donde se escuchaba cómo las personas suplicaban realmente
plazos y no ser y no ser así perjudicadas, y también se escuchó la forma de expresarse el acusado a estos seres humanos, y esto absolutamente denigrante. Esto debe ser tenido y es luego tenido en cuenta por el tribunal con relación a establecer que la forma de la realización del hecho es valorada de manera negativa. En cuanto a la intensidad de la energía criminal, hay que tener en cuenta precisamente que en los pocos casos en que la gente logró absolución, se apeló. En los casos en que en que no llegaba a un acuerdo, entonces se urgía imputación, en donde todos estos urgimientos que eran reiterativos respecto a donde se pedía no solamente privación de libertad, sino también privación de medidas cautelares de carácter real. Entonces, estas son cuestiones que el tribunal también considera como negativas. Con relación a la importancia de los deberes infringidos, sí le asiste razón a la defensa en que aquí no hay ningún hecho punible de omisión. Eso es cierto. Y tampoco, pero los deberes infringidos no se relacionan solamente a los hechos punibles de omisión, también pueden ser hechos punibles de acción en donde hayan deberes extrapenales. En este caso, esto no es valorado con relación al acusado porque ni siquiera es funcionario, ni tiene ningún deber extrapenal que pueda ser aquí considerado. A ver, significa que no es valorado solamente esto, porque no hay circunstancias fácticas que puedan valorarse. El 65 tiene una dirección de valoración neutra. El tribunal tiene la obligación de establecer circunstancias fácticas si existen estas circunstancias fácticas, si fueron probadas, y a partir de ahí considerar si estas son agravantes o atenuantes. En este caso no se puede considerar porque no aplica al caso. Bien, la relevancia del daño. En este sentido es absolutamente negativo. El perjuicio patrimonial no es elemento del tipo en relación a que aquí el resultado típico es hacerse prometer independientemente de que se cause o no generalmente el perjuicio, porque vuelvo a decir, el hecho punible de peligro, pero aquí hay un perjuicio. Y aunque se establezca que el perjuicio se da por el monto del dinero desembolsado por cada víctima, lo que el tribunal aquí tiene en cuenta no es el daño como tal, sino el monto, la cuantía de este daño en relación al patrimonio de estas personas, de este daño de estas personas que significó para una azucarera perder toda su empresa, que significó para una persona que era la señorita Tania Villalba Dickens, el daño que tiene que ver con que con 20 años soportó un proceso penal, que 8 años no pudo salir del país, que era además una persona que finalmente quedó ligada a esto por haber su familia contratado con la gente de Azucarera Iturbide, que a su vez fue la que hizo que le solicitó el préstamo del acusado. En este sentido, y lo vamos a explicar mucho más extensamente en la sentencia, nosotros vemos perjuicios que tienen que ver, como había explicado también, con relación al tipo legal de calumnia. No es doble valoración, sino que establecemos acá cuál es el perjuicio para una persona de ser acusada de un hecho punible de estafa, de cómo esto implica en su vida, no solamente económica, sino cómo implica en su vida diaria, lo que ha sido relatado por estas víctimas, que ninguna persona y tampoco este tribunal puede no sentir este dolor que esta gente pasó. En ese sentido, entonces, el perjuicio causado, y teniendo en cuenta el monto que he leído, es una circunstancia que tiene que ser considerada y es considerada en contra y agravante. En cuanto a las condiciones, en cuanto a las consecuencias reprochables del hecho, esto ya se superpone con relación a lo que he explicado. El tema del peligro ocasionado no aplica tampoco.
las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor. Aquí y también el tema de la vida anterior del autor. Entonces tenemos que tener en cuenta, y no es elemento constitutivo del tipo, pero sí tenemos que tener en cuenta que se han encontrado 4.700 cheques en su casa y que estos cheques databan de los años 90. Entonces, ¿a qué se dedicó esta persona durante toda la vida? Y eso es lo que el tribunal también considera en contra, con base a estos elementos probatorios. En relación a la conducta posterior a la realización del hecho, la Fiscalía y la querella hablaron de la declaración de Armindo Vera cuando se refirieron al ítem, yo creo, de la forma de la realización. Pero en realidad lo de Armindo Vera no está en las denuncias, en las 226 denuncias, y es un hecho en verdad que fue posterior, que no entra como objeto del juicio, pero que sí es valorado por el tribunal para la medición de la pena en relación a la conducta posterior de la persona. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido demostrado en juicio que estando en prisión preventiva la persona seguía realizando el hecho punible que le es atribuido. Y vuelvo a repetir, los medios de prueba, el tribunal considera que es su obligación, su deber. Si tiene frente a sí medios de prueba, no puede cerrar los ojos y decir no se recibe, porque esto no es de ninguna manera un principio establecido en el Código Procesal Penal ni en la Constitución Nacional. Entonces, esto también lo tenemos en contra. Con relación a la actitud frente a las exigencias del derecho y en especial la reacción respecto a condenas anteriores, bueno, no es aplicado porque el acusado no tiene ninguna condena anterior. Entonces el tribunal considera que ante estos casos, vuelvo a decir, el aplicador tiene que valorar una circunstancia fáctica y varias circunstancias fácticas y el tema de la medición de la pena, y tiene en cuenta el caso más leve, el caso más grave. Y realmente y honestamente nosotros esperamos que nunca más en este país vuelva a ocurrir un caso así de grave. Y consideramos que peor que en este caso, en donde hay 156 violaciones de la ley penal, en donde se utilizó el sistema penal, en donde se privó de su libertad a seres humanos para hacerle pagar una cuenta, creemos que esto no debería haber ocurrido en un Estado de Derecho. En ese sentido también, y lo adelanto, hemos tomado algunas decisiones con relación a las actuaciones de las personas y de los funcionarios aquí intervinientes que, tendrían que haber y deberían haber velado por estas personas. Y en nombre de este tribunal les pedimos disculpas por lo que el sistema de justicia les hizo. Y les pedimos disculpas, nuestras disculpas no van a poder solucionar ni devolverles nada, pero por lo menos tenemos la esperanza de que esta sentencia, si es que se confirma, les pueda servir de alguna manera, por lo menos para limpiar también honor y reputación. Y vuelvo a decir, tenemos y sentimos y hemos sentido durante la producción de los medios de prueba y ahora en la valoración de los medios de prueba que esto que ha ocurrido y en esta cantidad de veces no debería haber ocurrido en un Estado de Derecho de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. En este sentido, entonces consideramos que la pena justificada es de 15 años de pena privativa de libertad. Con relación al señor Fernando González. En relación al señor Fernando González, entonces, en cuanto lo tiene, se le atribuye a él la violación de la ley penal descrita en el 196 como coautoría en el periodo que está comprendido de los depósitos desde el año 2014 al 2019, en las innumerables oportunidades en que esto se hizo y en todos los sistemas financieros, en los bancos en donde se ha depositado. Por tanto, violación de la ley penal varias veces, por tanto, concurso real homogéneo.
Me olvidé con relación al señor Ramón González. 15 años de pena privativa de libertad para Ramón González Daer. 15 años y un pedido público de disculpas en nombre de la justicia por parte de la presidenta del tribunal, Claudia Cricioni. Jueces y fiscales que se han sometido al esquema criminal y delictual de Ramón González Daer, y hoy un pedido formal de perdón, de disculpas por parte de la presidenta del tribunal. 15 años de cárcel para Ramón González Daer. Hemos establecido, conforme al periodo 2014-2019, que el señor Fernando ha adquirido bienes, vehículos y una serie de esto, y que esto proviene obviamente de estas cuentas, y entonces el móvil y el fin adquirir bienes para su provecho no podemos considerarlo a favor, sino es una circunstancia que consideramos en contra. En cuanto a la forma de la realización, consideramos el dolo de hecho y el dolo directo de primer grado también en contra, pero aquí otra vez hago reilamiento con la conducta en coautoría del señor Ramón González. Es justamente por el principio de consunción que el señor Ramón González no lo podríamos castigar como instigador a su hijo del lavado, pero sí lo tenemos que tener en cuenta en la medición de la pena. Entonces cargamos también en la medición de la pena del señor Ramón que él haya instigado a su hijo a realizar el lavado finalmente en coautoría. Y en este sentido, respecto a los móviles, en la forma de realización del hecho, esto lo vamos a considerar a favor del señor Fernando González, en el sentido de que no es que estaba determinado por el padre, porque el ser humano, por más difícil que sea, tiene la posibilidad de comportarse conforme a lo justo y en ese sentido elegir no realizar lo injusto. Y el señor Fernando tenía y tiene esta posibilidad, pero consideramos el tema de su relación, su vínculo y la instigación del padre como algo que le dificulta comportarse conforme a la norma, y ante esa dificultad de motivación, entonces esto lo consideramos en este sentido. En cuanto a la importancia de los deberes infringidos, esto no es aplicable. En cuanto a la relevancia del daño, otra vez aquí tenemos que ver precisamente, sin ser doble valoración del tipo, si el monto, he leído la suma, 1 billón y tanto de guaraníes y 200 millones de dólares, entonces este monto en realidad tiene que ser tomado en cuenta por su cantidad como una circunstancia en contra. Con relación al tema de la relevancia del daño ocasionado, nosotros hemos hecho justamente hincapié con relación a la conducta del señor Ramón, porque él también es punible por la violación de la denuncia falsa y la violación del tipo penal de usura. Con relación al señor Fernando González, no, él no es con esto, y con relación entonces a las consecuencias de la declaración falsa, no la podemos hacer cargar a él porque él no tuvo participación en esto. En cuanto a la vida anterior de la persona, no tiene antecedentes. En cuanto a la conducta posterior, no tenemos tampoco ninguna circunstancia respecto a una conducta posterior que haya podido ser considerada en contra de esta persona, y consideramos a favor. Vuelvo a decir, sí tenemos en cuenta en contra la envergadura y el monto del dinero introducido al sistema financiero y la cuestión del concurso, y consideramos entonces una pena privativa de libertad de 5 años, que es la que corresponde. Con relación al comiso, bien, voy a explicar lo que el tribunal ha entendido que corresponde realizar al comiso. En primer lugar, no seguimos de ninguna manera la pericia de la Fiscalía. Y no seguimos la pericia de la Fiscalía, ¿en qué sentido? Que precisamente, otra vez,
establece la Fiscalía como objeto de comiso un cálculo que hizo sobre un cálculo que a su vez hizo del año 2014 al 2018, que en realidad no tiene que ver con ni periodo de prescripción ni nada de esto, dejando de lado el 2019. Además, un cálculo que hizo por estimación, diciendo esto es antijurídico, a ver, esto CDA es plata limpia, esto otro no, no. El tribunal lo que hizo es contar, establecer cada boleta de depósito, cada cheque depositado, introducido al sistema financiero que podemos, conforme a lo que dice el artículo 90, afirmar positivamente que proviene del hecho antijurídico que es la usura. ¿Por qué? Porque es la plata que provenía de las personas que fueron denunciadas, que aquí declararon y que habían hecho el trato de mutuo o de préstamo con esta persona. La suma en este caso entonces se da sí por un periodo del 2014 al 2019. Explico por qué. Aquí sí entra el 2014 porque el artículo 90 de la privación de ganancias establece claramente que estas deben provenir del hecho antijurídico. Vale decir, acá la prescripción no es un obstáculo para el comiso. Entonces sí cargamos aquí todo lo referente al año 2013. No podemos ir más allá por una cuestión justamente probatoria. El problema aquí es probatorio. Los bancos solamente han remitido esto, 2013 a 2019. Entonces el obstáculo aquí no es la prescripción, sino el obstáculo aquí es probatorio. Entonces consideramos que aquí vamos a aplicar para la privación de ganancias con respecto a lo que se ha establecido en guaraníes y atendiendo no a esa presunción del 6% que no puede ser aplicada de ninguna manera. Fíjense que el mismo perito dijo lo siguiente: con relación al señor Planás es 6%, con relación al señor Mendoza no sé, entonces yo presumo, en un proceso penal eso no puede ser aplicado. Bien, nosotros entonces consideramos aquí con relación al que el monto que corresponde, atendiendo a las declaraciones de las personas y los intereses que han dicho que han sido establecidos, la suma de un comiso con relación al 90 y privación de ganancias de 240.554.525.035 guaraníes y un comiso especial en dólares de 11.711.977 dólares. Esto es con relación a la consecuencia. 11.711.977 millones de dólares. Esto es con relación a la consecuencia accesoria del comiso o privación de ganancias y con relación a ver, lo que ha sido también solicitado por las defensas respecto a las medidas cautelares para asegurar el comiso en la reparación del daño. Mantenemos todas las medidas cautelares dispuestas por el juzgado de garantías. Con relación a el tema de la prisión preventiva, la defensa y la querella solicitan prisión preventiva. El Ministerio Público y la querella solicitan prisión preventiva de ambos acusados y el tribunal explica lo siguiente: durante el proceso penal y en la etapa de investigación, a cargo del juzgado del juez Otazú se ha dado la prisión preventiva y se ha cumplido el plazo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, pena mínima. La Constitución Nacional establece lo siguiente: en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, ningún tribunal de este país puede ordenar prisión preventiva que exceda el plazo previsto como pena mínima. Y nótese que aquí la pena mínima de 5 días, en realidad, si es contando de multa, pero contando con privación de libertad efectiva de 6 meses, y esos 6 meses han sido
agotado. 15 años de cárcel para Ramón González Daer por usurero y lavador de dinero. Esos son los tipos penales que finalmente el tribunal ha dado a conocer en la voz de Claudia Cricioni. Unánime decisión de este tribunal y una condena contundente, hay que decir. Los próximos 15 años de su vida pasará en la cárcel Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo, condenado a 5 años de prisión. También un comiso multimillonario que vamos a ampliar en un momento más.